Hay una idea que, cuando la entiendes de verdad, ya no te deja mirar el cielo igual. La Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas. Muchas tienen planetas, y una parte de esos planetas lleva existiendo muchísimo más tiempo que la Tierra. No un poco más. A veces, miles de millones de años más. Así que, la pregunta no es solo si puede haber vida ahí fuera. La pregunta incómoda es otra. Si el universo ha tenido tantísimo tiempo para producir civilizaciones, ¿por qué el cielo sigue pareciendo vacío? Porque en cuanto haces los números, el misterio cambia por completo. Ya no parece una duda filosófica, parece un fallo en el guión del universo. Y ese fallo tiene nombre: la paradoja de Fermi. La imagen habitual es esta: nosotros aquí, pequeños, primitivos, intentando escuchar alguna señal lejana. Pero esa imagen engaña. Da la impresión de que encontrar otra civilización sería dificilísimo, porque el espacio es enorme. Y sí, el espacio es inmenso. Las distancias son absurdas. Pero eso, por sí solo, no resuelve el problema. Porque la galaxia no solo es grande, también es vieja, ridículamente vieja. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. El universo tiene unos 13.800 millones. Y la Vía Láctea empezó a formar estrellas muchísimo antes de que existiera el Sol. Eso significa que, si en algún rincón de la galaxia surgió una civilización tecnológica con una pequeña ventaja temporal sobre nosotros, pequeña de verdad, podría llevar una delantera imposible de imaginar. No harían falta 1.000 millones de años de ventaja, ni siquiera 100 millones. Con mucho menos ya bastaría para cambiar toda la historia de la galaxia. Imaginad una civilización capaz de hacer algo que no suena tan imposible: enviar naves lentas entre estrellas cercanas. Nada de viajes a velocidad absurda ni motores mágicos. Naves que tarden siglos, incluso milenios. Parece poco espectacular, pero da igual. Si llegan, fundan una nueva colonia, y esa colonia, al cabo de un tiempo, construye más naves y repite el proceso. La expansión deja de ser lineal, se convierte en una ola. Despacio a escala humana, rapidísima a escala cósmica. Los modelos más simples sugieren que una civilización así podría extenderse por toda la galaxia en unos pocos millones de años, quizá decenas de millones según las hipótesis. Puede sonar muchísimo, pero en una galaxia con más de 10.000 millones de años de historia útil, eso es casi nada. Es como entrar en una catedral antigua, mirar una pared recién pintada y preguntarte por qué nadie ha decorado el resto. Si alguien hubiese empezado antes, ya se notaría. Y sin embargo, no vemos imperios galácticos, no vemos esferas rodeando estrellas, no vemos una ingeniería colosal alterando grandes regiones de la galaxia, no vemos sondas en cada sistema, no vemos un tráfico evidente de civilizaciones antiguas. Vemos estrellas, gas, polvo, planetas, silencio. Por eso la pregunta atribuida a Enrico Fermi sigue golpeando tan fuerte. Si todo esto parece tan probable, ¿dónde están todos? Lo interesante de esta paradoja no es que obligue a elegir una respuesta. Lo interesante es que cada respuesta posible cambia por completo nuestra posición en el universo, y algunas son bastante más inquietantes de lo que parecen. La primera posibilidad es que nos equivoquemos al pensar que pasar de materia inerte a civilización tecnológica es un proceso más o menos normal. Puede que no lo sea. Puede que el universo produzca muchísimos mundos habitables en apariencia, pero que la cadena de pasos necesarios para llegar desde una química prometedora hasta una especie capaz de construir radiotelescopios sea tan improbable que casi nunca se completa. Aquí entra la idea de la Tierra rara. No dice necesariamente que la vida microscópica sea imposible. Dice algo más fino: que la vida compleja, estable y capaz de desarrollar tecnología puede requerir una combinación de condiciones tan exigente que, en la práctica, casi no se repite. Una estrella razonablemente estable, un planeta rocoso en una zona adecuada, agua líquida durante tiempos larguísimos, una historia geológica que recicle materiales, una atmósfera duradera, protección frente a cierta radiación, un clima que no se descontrole del todo, quizá un gran satélite que ayude a estabilizar el eje, quizá la influencia de gigantes gaseosos que alteren la dinámica del sistema, quizá una tectónica de placas que mantenga activo el planeta. No todos estos factores tienen el mismo peso, y algunos se discuten mucho más que otros. Pero la idea general es clara. A lo mejor llegar hasta aquí era muchísimo más difícil de lo que parece cuando uno mira atrás. Y eso cambia el sentido del silencio, porque entonces el cielo no estaría callado por miedo,
ni por distancia, ni por falta de tiempo. Estaría callado porque casi no hay nadie capaz de hablar. La imagen es extraña. Pensamos en la Tierra como un planeta más, pero esta hipótesis obliga a plantear lo contrario. Quizá la rareza no está en el cosmos. La rareza somos nosotros. No es una idea reconfortante. Tiene algo de privilegio y algo de vértigo, porque si la inteligencia tecnológica es excepcional, entonces la conciencia podría ser muchísimo más frágil y escasa de lo que solemos imaginar. No seríamos una especie más en una galaxia llena de voces. Seríamos quizá uno de los pocos lugares donde el universo ha conseguido abrir los ojos. Pero esta explicación tiene una parte incómoda. Resuelve el misterio a base de rareza. Y cuando algo se resuelve diciendo, es que esto era casi imposible, la pregunta no desaparece del todo, solo se desplaza. ¿Qué paso fue el raro de verdad? ¿El origen de la vida? ¿La célula compleja? ¿La inteligencia? ¿La tecnología? Todavía no lo sabemos. Y ahí aparece la segunda posibilidad, la que quizá da más miedo por cercana. Puede que el universo produzca vida con relativa facilidad. Puede incluso que produzca inteligencia en muchos sitios. Pero hay un umbral que casi nadie supera. Eso es el gran filtro. La idea es sencilla y brutal a la vez. En la larga secuencia que va desde un planeta joven hasta una civilización interestelar, existe al menos un paso extremadamente improbable o extremadamente destructivo, un obstáculo tan duro que la inmensa mayoría se queda ahí. Lo inquietante es que no sabemos dónde está. Puede estar en nuestro pasado. Y entonces somos extraordinariamente afortunados. Quizá el paso rarísimo fue el origen de la vida, o la aparición de células complejas, o la transición a organismos multicelulares. Si es así, entonces ya hemos pasado por el cuello de botella. El silencio del universo sería el resultado de una lotería cósmica casi imposible. Nosotros habríamos salido premiados. Suena bien, hasta que contemplas la otra opción. ¿Y si el filtro no está detrás, sino delante? ¿Y si casi todas las civilizaciones llegan a un punto en el que adquieren poder suficiente para alterar su planeta, su biosfera o su propio destino, pero no la madurez necesaria para sobrevivir a ese poder? No hace falta imaginar lo mismo para todas. El filtro futuro no tiene por qué ser una guerra nuclear en cada caso. Puede ser un colapso ecológico, una inteligencia artificial mal alineada, una biotecnología fuera de control, una fragmentación irreversible, una dependencia energética insostenible o cualquier combinación de riesgos que crezcan más rápido que la capacidad política y cultural de gestionarlos. La clave no es el detalle, la clave es el patrón. La tecnología sube, el poder sube, la fragilidad también, y en algún punto, la civilización tropieza. Esta hipótesis cambia incluso cómo interpretaríamos un hallazgo que, a primera vista, parecería maravilloso. Imaginad que mañana encontramos vida sencilla en otro mundo cercano. Microbios en Marte, por ejemplo, o indicios sólidos bajo el hielo de Europa o Encelado. Sería un descubrimiento histórico. Y aún así podría traer una lectura sombría. Porque si la vida simple aparece con facilidad, pero seguimos sin ver civilizaciones, eso sugeriría que el cuello de botella no está al principio. Estaría más adelante, más cerca de nosotros. Es una idea durísima. La peor noticia quizá no sería descubrir que estamos solos, sino descubrir que la vida es común, y la inteligencia tecnológica siempre acaba mal. Aquí es donde el silencio deja de ser una curiosidad astronómica y empieza a parecer un espejo. Pero aún hay una tercera posibilidad, y no inquieta por cercana, sino por lógica fría. Puede que la galaxia sí esté llena de inteligencia, puede que haya muchas civilizaciones, puede que varias sean antiquísimas, y aún así no oímos nada porque, en un universo incierto, dejarse ver es una temeridad. Esta es la lógica del bosque oscuro, popularizada por la ciencia ficción, aunque la intuición de fondo aparece en debates muy reales sobre estrategia y riesgo. La idea parte de un problema sencillo. Cuando dos civilizaciones se detectan a distancias interestelares, ninguna puede estar segura de las intenciones futuras de la otra, ni de su capacidad de crecimiento, ni de cuánto puede cambiar con el tiempo. Una civilización débil hoy podría ser peligrosísima dentro de unos siglos o unos milenios, y a escala cósmica, eso no es nada. Añadida a eso otro ingrediente, la cadena de sospecha. Yo no sé si tú eres pacífico, tú no sabes si yo lo soy, yo sé que tú no lo sabes, tú sabes que yo sé que tú no lo sabes, y así sucesivamente. La confianza se vuelve casi imposible.
En ese escenario, hacer ruido puede ser una imprudencia monumental, no porque todo el universo esté lleno de depredadores, sino porque basta con que unas pocas civilizaciones adopten una estrategia extremadamente agresiva para que todas las demás aprendan a callarse. Igual que en un bosque de noche, no hace falta que cada sombra esconda un cazador. Basta con no saber cuál sí. Es importante decirlo bien. Esto no es una teoría científica demostrada. No tenemos pruebas de que la galaxia funcione así. Es una hipótesis especulativa, útil sobre todo porque empuja la lógica del silencio hasta un extremo incómodo, y porque nos obliga a pensar en algo que casi siempre pasamos por alto. Tal vez el silencio no sea ausencia, tal vez sea comportamiento. Eso también enlaza con una objeción muy frecuente. Quizás sí emiten, pero no sabemos detectarlo. Y es una objeción buena. Llevamos muy poco tiempo buscando, en una fracción ridícula del espacio de señales posible. Hemos prestado atención sobre todo a ciertas bandas de radio, ciertos patrones y ciertos intervalos. Es perfectamente razonable pensar que otra civilización podría comunicarse de formas que no estamos buscando, o que nos resultan indistinguibles del ruido, o que ni siquiera entendemos como comunicación. Además, nuestras propias emisiones detectables al espacio no llevan tanto tiempo siendo intensas, y muchas tecnologías avanzan hacia sistemas más eficientes y menos ruidosos. Es posible que una civilización no brille en radio durante mucho. También es posible que la mayor parte de las tecnofirmas que imaginamos sean más difíciles de identificar de lo que parece. Así que conviene separar bien las cosas. Observación. No hemos encontrado pruebas claras y verificadas de otra civilización. Inferencia. Si el universo y la galaxia ofrecen muchas oportunidades, eso es raro. Hipótesis. Las razones de ese silencio pueden ser rareza, destrucción, ocultación, desfase temporal, métodos de comunicación que no captamos, o una mezcla de varias. Y aquí entra una parte esencial que a veces se pierde. ¿Cómo sabemos algo de todo esto? Sabemos que hay muchísimos exoplanetas porque los hemos detectado con métodos como el tránsito, cuando un planeta pasa por delante de su estrella y reduce un poco su brillo, o la velocidad radial, cuando el planeta hace que la estrella se tambalee ligeramente. Sabemos que algunos mundos están en zonas donde podría existir agua líquida en superficie, al menos en principio. Sabemos que la química prebiótica no es una rareza absurda. Sabemos que la galaxia ha tenido tiempo de sobra para producir historias muy anteriores a la nuestra. Lo que no sabemos es el valor de los pasos intermedios. No sabemos con qué facilidad surge la vida, ni la inteligencia, ni la tecnología, ni la estabilidad a largo plazo. Y justo en esos huecos vive la paradoja. Por eso la pregunta de Fermi sigue tan viva. No porque estemos decepcionados por no haber visto platillos, sino porque, dadas ciertas suposiciones razonables, el universo debería resultar mucho menos silencioso de lo que parece. Y ahí está el giro de perspectiva. Cuando miramos al cielo, solemos pensar que lo difícil sería encontrar a alguien entre tantísimas estrellas. La paradoja de Fermi invierte esa intuición. Lo raro no sería encontrar a alguien. Lo raro es que, siendo la galaxia tan antigua, no haya señales evidentes de que alguien estuvo antes. Puede que la respuesta sea que la inteligencia compleja es rarísima. Puede que casi todas las civilizaciones se autolimiten o desaparezcan. Puede que la prudencia cósmica imponga silencio. Puede que estemos buscando mal. Puede que no hayamos coincidido en el tiempo. Puede incluso que seamos de los primeros en una galaxia que todavía no ha dado demasiado de sí en términos de inteligencia tecnológica. Pero ninguna de esas respuestas es pequeña. Todas cambian nuestra posición. Si somos raros, cargamos con una responsabilidad enorme. Si hay un filtro por delante, el futuro no está garantizado por la inteligencia. Si el silencio es prudencia, el cosmos no sería un vacío amable, sino un lugar donde crecer y dejar rastro pueden ser dos cosas distintas. Y quizá esa es la parte más incómoda de todas. La paradoja de Fermi no pregunta solo por los demás. Pregunta por nosotros, por lo que hace falta para que una civilización no solo aparezca, sino que dure. Por si la inteligencia es un triunfo evolutivo o una fase peligrosamente inestable. Por si el problema del universo no es producir vida, sino producir una vida capaz de sobrevivir a su propio poder. Al final, el cielo sigue callado, y ese silencio admite muchas lecturas. Consuelo no da demasiadas, porque podría significar que somos extraordinariamente raros. Podría significar que las civilizaciones no suelen llegar muy lejos.
O podría significar que, en una galaxia antigua, las más prudentes aprendieron hace muchísimo a no responder. Y desde aquí abajo, mirando un cielo que parece tranquilo, todavía no sabemos cuál de esas tres ideas da más miedo. Porque el gran misterio quizá no sea dónde están todos. Quizá el gran misterio sea qué le ocurre a una civilización cuando por fin puede empezar a dejar huella en la galaxia.